¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Vamos de una vez a la palabra y vamos a pedirle al Señor que sea hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, nos colocamos delante de ti en esta hora, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, que seas tú transformando nuestro ser a través de tu palabra. Queremos ser edificados y no entretenidos en la palabra, Señor. Queremos ser transformados en nuestras vidas. Por eso te decimos esta noche: háblanos, Espíritu Santo, que tus hijos escuchamos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, esta noche quiero tocar el tema. Hay una palabra, una expresión que tal vez usted ya ha escuchado, tal vez usted conozca, y la expresión es Maranata. ¿Cuántos han escuchado la palabra Maranata? ¿Y qué significa Maranata? Cristo viene. Maranata significa Cristo viene, y desde que Jesús ascendió, la iglesia lo está esperando. ¿Sabe qué ha sucedido en todo este tiempo? Que muchas personas se acostumbraron tanto a escuchar que Jesús viene, y como no ha venido en tantos años que se viene diciendo que Él viene, la gente se acostumbró a que no ha venido y no está preparada para su venida. ¿Aló? Incluso la iglesia moderna no está preparada, muchas personas, para la venida del Señor. Y de eso es lo que vamos a hablar esta noche. Cristo viene y nosotros tenemos que estar preparados. El Señor está esperando una iglesia sin mancha y sin arruga. El Señor está esperando una iglesia perfecta. Perfecto no significa perfecto de perfección. El perfecto en Cristo para nosotros en la tierra es que aunque errores, buscamos cómo resarcirlos para poder entrar en el camino de la perfección. Mira el que está a su lado y dígale: Dios te ama con todo y tus errores, pero está esperando que los corrijas. ¿Cuántos dicen amén? Hablar de la segunda venida del Señor es hablar de una cita, la última cita antes de la boda. ¿Cuántos están casados aquí? Muevan su mano. ¿Usted se acuerda de la última cita antes de la boda? Esa fue la mejor de todas las citas, porque es la expectante. Esa es la cita donde uno entra en nerviosismo. Ay, Dios mío, ya la próxima vez que nos veamos nos vamos a casar, ya estamos casándonos. Bueno, hablar de la segunda venida de Cristo en estos tiempos es hablar de la última cita como novios, porque después vamos a estar casados con el Señor. Por si usted no lo sabía, la iglesia es la novia del Señor. Y si en algo debemos estar preparados para esa segunda venida, es que la iglesia tiene que ser una novia hermosa. La iglesia tiene que ser una novia sin mancha. La iglesia tiene que ser una novia sin arruga. La iglesia tiene que ser una novia que sabe adorar. La Biblia dice: todo lo que respire, dígalo más fuerte, todo lo que respire. Entonces termíneme la frase: y si no quiere alabar al Señor, entonces muérase. Es así de sencillo. Es que hoy no siento adorar a Dios, muérase. Es que con los problemas que tengo no me dan ganas de adorar, muérase. Si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Dicen por ahí. La palabra es explícita: todo lo que respire, alabe al Señor. El problema es que la iglesia moderna es una iglesia voluble, es una iglesia que se deja afectar por las circunstancias. No es una iglesia que vence circunstancias, sino que se deja mover por las circunstancias. Entonces, hoy estoy feliz, quiero adorar, quiero cantar, me pagaron, pagué las deudas, me quedó plata para irme de paseo, no le debo a nadie, estamos aliviados, nada nos pasó en la casa, estoy feliz, Señor, estoy bendecido. En nuestra iglesia, en la iglesia que pastoreamos, teníamos antes un espacio para los testimonios. Antes de la prédica, un espacio para que 3, 4 personas contaran un testimonio. Pero el problema es que todos los testimonios eran el mismo testimonio. Hermanos, quiero testificar, me iban a cortar el agua y el Señor proveyó y pagué el agua, gloria a Dios. Me iban a cortar la luz y me proveyó el Señor y pagué la luz, gloria a Dios. Y eran los mismos testimonios. Dios me salvó, me apagó el incendio, pagué la luz, pagué el agua.
Nunca escuché a una sola persona decir: hermanos, me echaron del trabajo, me cortaron el agua, me cortaron la luz, me vine al servicio y no hemos comido en mi casa, pero para la honra y gloria de Dios seguimos en pie, no renegamos y esperamos la gloria. Nunca escuché ese testimonio, porque el concepto de la gente es que si yo tengo, soy bendecido. Y yo no soy especial por lo que tengo, yo soy especial por a quien tengo. ¿Aló? Yo no soy especial por lo que tengo. El tener algo no te hace especial. El tener a Cristo sí te hace especial. Y la iglesia tiene que ser una iglesia que sepa adorar en todo momento. Me encantó ese último momento, la adoración, la gente postrada. Escuchaba a personas llorando. Yo dije: Señor, estoy en el lugar correcto. Estoy en el lugar correcto, Señor. Esta es una iglesia que sabe adorar. Porque tenemos que estar preparados cuando vayamos con el Señor, cuando Cristo venga y seamos arrebatados como iglesia. El Señor no va a preguntar: ¿dónde están los pastores? Pastores a la derecha, líderes al centro y resto de la iglesia a la izquierda. No, el Señor no va a hacer eso. Porque allá no vamos a ver ni pastores, ni evangelistas, ni maestros, ni nada. Allá todos somos hijos. ¿Y sabe qué vamos a hacer por toda la eternidad? Adorar. Y si usted no es capaz de hacerlo 2 horas, yo no sé qué va a hacer usted toda una eternidad. Por eso la iglesia tiene que aprender a adorar por encima de las circunstancias. Eso es prepararme para la segunda venida del Señor. Eso es prepararnos para la segunda venida. El Señor viene a buscar a su iglesia con trompeta de Dios. Y dice la palabra que Dios viene buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué es un adorador en espíritu y en verdad? Un adorador genuino, que da alabanzas todo el tiempo. Porque hay algunos que no dan alabanzas todo el tiempo. Mitad alabanza, mitad quejabanza. Diga ay, ouch o amén, pero diga algo. Dios está buscando hombres y mujeres que seamos genuinos en nuestra adoración, en espíritu, que tengamos una base espiritual, que lo conozcamos tal cual es, en verdad, que tengamos una base, un conocimiento de la palabra, una base bíblica en la palabra. La pregunta es: ¿por qué está usted esperando la segunda venida? ¿Cuántos esperan la segunda venida de Cristo? ¿Y por qué está esperando la segunda venida? Una vez le pregunté a alguien y decía: no, yo ya quiero que Cristo venga, estoy aburrido, tantos problemas, tantas circunstancias, tantas dificultades, que Cristo venga ya. Y tal vez por eso no ha venido, porque es que lo estamos esperando para escapar de este mundo. Estamos como la jovencita o el caballero que está aburrido en la casa con el papá y la mamá y no espera la hora de enamorarse y casarse para irse de la casa. Y muchas personas están esperando a Cristo para poder salir de este mundo. Pero no, ¿por qué está usted esperando a Cristo? ¿Quiere mi respuesta? Porque yo quiero verlo cara a cara. Porque hoy adoro a alguien que no veo. Porque hablo en las noches con alguien que no veo. Adoro a alguien que no veo, yo quiero verlo cara a cara. Yo quiero mirarlo. Yo quiero abrazarlo. Yo quiero estar con él. ¿Cuántos quieren mirarlo cara a cara? ¿Qué debemos hacer para prepararnos para la segunda venida del Señor? Mateo capítulo 24, verso 32 al 39. Mateo capítulo 24, verso 32 al verso 39. Y dice la palabra del Señor, Mateo 34, 32 al 39 dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras
no pasarán, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nadie sabe el día ni la hora, pero hay señales. Hay señales. Mire cómo comienza el texto. Comienza diciendo: de la higuera aprended la parábola. Y en el verso 33 y 34 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Nosotros nos encontramos en este momento en un momento intermedio entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Teológicamente, la lluvia temprana representa la primera venida del Señor y la lluvia tardía representa la segunda venida del Señor. Entonces estamos más cerca de la lluvia tardía que de la lluvia temprana. Estamos en este lugar intermedio, ¿verdad?, entre ambas lluvias. En la higuera, en la Biblia, hablar de la higuera simboliza el pueblo de Israel. La higuera simboliza el pueblo de Israel. Y dice la palabra: en cuanto la higuera florezca, el florecimiento del pueblo de Israel en 1948. El pueblo de Israel regresó a su territorio. El pueblo de Israel estaba disperso por todo el mundo, pero en el 48 regresan a su territorio y vuelven a ser conocidos como nación, como pueblo. De la nada, una higuera que no producía comenzó a reverdecer, comenzó a florecer. Un país que apenas tiene 77 años de haber reverdecido nuevamente. Mire la potencia en la que se ha convertido en 77 años. Cuando vemos países que hemos celebrado más de 200 años y no tenemos lo que ellos tienen. El crecimiento, el desarrollo. Israel comenzó a florecer a partir del 48. ¿Sabe una cosa? El Salmo 90, verso 10, dice algo bien interesante. Hablando del tiempo de una generación. Dice: está escrito para el hombre vivir 70 años y para los más robustos 80. ¿Lo ha leído? Ese es el tiempo de una generación. Dice en lo que leímos hace un momento, donde dice en el verso 34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. ¿A qué generación se está refiriendo? A la generación que está rodando en este momento, desde que Israel en el 48 empezó a establecerse hasta los tiempos de ahora. 70 a 80, una generación. ¿Qué nos deja ver esto? Que ya comenzamos, iglesia, ya comenzamos a caminar en el inicio de los últimos tiempos. ¿Sabe que este mensaje necesita escucharlo la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque la iglesia lo único que sabe ahora es orar para pedir un mejor sueldo, para pedir una mejor casa, para pedir un mejor carro, porque tenemos el falso conocimiento de que entre más tengo, más bendecido soy. Y yo siempre digo lo mismo: si tener mucho dinero me hace un hombre bendecido, el Chapo Guzmán era el hombre más bendecido de México. Pablo Escobar fue el más bendecido de Colombia. Ahora la pregunta es: ¿eran bendecidos? Porque plata tenían. Entonces saquémonos el concepto de que bendición es tener dinero, de que prosperidad es tener dinero. La iglesia por eso tiene que escuchar estos mensajes. Me alegré tanto cuando me invitaron y me dijeron cuál era el tema, porque dije yo: estamos en la misma sintonía, porque hay que despertar. Mira al que tiene a la derecha y a la izquierda, dígale: despiértate, despiértate. Porque la iglesia tiene que despertar, porque nos volvimos una iglesia acomodada. Nos convertimos en una iglesia que si se pasan del tiempo que nos han enseñado de predicación, que el tiempo de alabanza es 1 hora con anuncios y predicación
corta y si se pasan empieza todo el mundo. Cuando predicaba el apóstol Pablo se le moría a la gente porque se caían dormidos del árbol. Porque el hombre predicaba 7, 8, 9, 10, 12 horas. Mi esposa y yo estuvimos en Nicaragua hace un tiempo atrás y fuimos a predicar a un pueblo. Caminamos, ¿cuántas horas caminamos? 3 horas y media caminamos desde la ciudad donde estábamos hasta ese pueblo. No había, bueno, parecíamos José y María porque allá la montaron en un burro. 3 horas y media para llegar en medio de bosques, selvas, habían de esos simios aulladores y caminábamos, nos tocó incluso una corrida de vacas que casi nos atropellan porque iban desbocadas. Total que llegamos a ese lugar, 3 horas y media caminamos nosotros. Muchos de ellos caminaron más de 3 horas y media. Nosotros los veíamos bajar por la montaña, una línea de gente bajando por la montaña para llegar a una casa que construyeron para reunirse, pero ya, o sea, se iban y todo quedaba vacío. Y yo ya llevaba 2 horas predicando y les dije, mire, perdónenme, pero es que siento de Dios. Mire, pastor, me dijeron, usted no puede predicar menos tiempo de lo que nos tardamos en caminar aquí. Ah, bueno, tengo 2 horas más. Y nosotros, la iglesia moderna, la iglesia de las ciudades, si medio cae una llovizna, ay, perdón, pastor, pero... Yo me conecto por internet, mire, no hay una mentira más grande que esa. Porque cuando usted se conecta por internet, en su casa, usted mira el celular o la tablet y usted está ahí, le entró una llamada, amén, aló, hola, ah, sí, claro, no, aquí en la iglesia, en el culto, sí, claro. Nos acomodamos como iglesia y por eso el enemigo nos ataca y nosotros caemos fácil ante cualquier ataque del enemigo. ¿Aló? Porque la iglesia se acomodó. Dice la palabra que cuando la higuera floreciera, ya la higuera está floreciendo, ya la higuera se está levantando. Estamos en el principio de dolores, teológicamente así se llama estos tiempos, principio de dolores, donde ya estamos sintiendo que el anticristo poco a poco en algún momento va a aparecer. Y la iglesia tiene que estar preparada. Sabe que para los últimos tiempos antes de la venida del Señor tiene que haber un avivamiento espectacular. El último y más grande avivamiento, si Dios lo permite, nos puede tocar a nosotros. Pero el último avivamiento no es un avivamiento ni de milagros, ni un avivamiento de unción de risa, no, eso ya pasó, eso ya sucedió, eso ya lo estamos viendo. El último avivamiento va a ser un avivamiento de arrepentimiento, porque va a ser la última cosecha, que vamos a poder recoger. Por eso dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y tenemos que estar preparados, porque en ese avivamiento, por esas puertas, nos van a venir prostitutas, travestis, transexuales, ladrones, asesinos, violadores. Todo el mundo va a pasar por las puertas. La pregunta es, ¿estamos preparados? ¿Usted está preparado? Hermana, ¿usted está preparada para que venga la mujer que estuvo prostituyéndose y venga con sus ropas, porque el Señor la va a sacar del antro donde está metida y va a venir llorando a las puertas de las iglesias, va a venir mostrando más de la mitad del cuerpo? ¿Y está usted preparada o va a usted a taparle los ojos al marido primero? ¿O vamos a juzgarla? Ay, no, mire cómo vino de horrible. ¡Qué horror! Esa no es una buena mujer en la casa del Señor. No, pues por lo bueno que es usted y por lo bueno que soy yo. Levante la mano todo el que necesitó perdón y la sangre de Cristo. Por eso tenemos que estar preparados para ese último avivamiento que viene. Porque ya estamos a puertas de la segunda venida del Señor. Y entonces dice aquí la palabra, dice acá la palabra que ya estamos caminando hacia esa segunda venida. Y aunque no voy a hablar, el tema que no voy a hablar ni de señales, ni las señales de la segunda venida. No, eso yo creo que ya lo estudiaron o lo van a seguir estudiando más adelante. Yo quiero hablar de cómo nos vamos a preparar para la segunda venida. Para que usted se dé cuenta si usted ya está preparado o todavía le falta algo. En el mismo texto de Mateo, mire el verso 37, dice: mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo fue en los días de Noé? Dios le dijo a Noé: prepara un arca. Esta es el arca que Dios tiene preparada. Las iglesias son las arcas que Dios tiene preparadas para las personas que aún no lo conocen. Y Dios le dijo a Noé: construye un arca. Noé construyó el arca y la gente se reía. ¿Y para qué ese barco aquí si aquí ni lagos hay, Noé? No estamos ni cerca del mar. ¿Para qué un barco aquí? Porque va a llover lluvia. ¿Y eso qué es? Agua que cae del cielo. Y va a llover tanto que se van a ahogar los que no entren al barco. Y escucharon tantas veces que iba a llover, porque se cree que Noé tardó por lo menos 120 años construyendo el arca. 120 años escuchando la burla de la gente. Ahí va el loco cortando árboles. Yo no sé quién es más loco, si Noé o la mujer que va ayudándole cargando los árboles. O los hijos. Se acostumbraron tanto a escuchar que iba a haber un diluvio, que cuando el diluvio llegó, se murieron. Nos ha pasado lo mismo con Maranata: Cristo viene. Se acostumbró la gente a que estos evangélicos siempre dicen que Cristo viene y no ha venido. O sea, que tengo un tiempo más, tengo un momento más. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Verso 39, y si usted lo puede subrayar o resaltar: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Ellos no entendieron que tenían que hacer cambios en sus vidas. Ellos no entendieron que tenían que hacer ajustes en sus vidas. Pregunto esta noche: ¿usted sabe qué cambios tiene que hacer en su vida? Si Cristo viniera en este momento, ¿cuántos nos vamos y cuántos nos quedamos? ¿Cuántos nos vamos y cuántos se quedan? No, yo no me voy a quedar. Reprendo al diablo. ¿Cuántos nos vamos y cuántos se quedan? Porque requisito número 1: sin mancha y sin arruga. ¿Aló? Aquí es donde la historia se nos pone fea. Por venir simplemente a la iglesia. Yo siempre lo he dicho: usted no se vuelve cristiano por ir a la iglesia como no se vuelve vaca por ir a la carnicería. Es así de sencillo. Venir a la iglesia es necesario para entrenarnos, para aprender. Tengo que tener cambios en mi vida. Tengo que tener cambios. La gente no entendió el verso 39 y no entendieron. La gente a día de hoy, mucho cristiano, no ha entendido que tiene que hacer cambios, que tiene que hacer ajustes en sus vidas para el momento de partir, Señor. Y si Jesús está a las puertas, debemos estar preparados y no vivir como vive el mundo. Ahí los amenes ya son más. Porque en estos tiempos queremos que las iglesias se parezcan más al mundo que a lo que realmente era una iglesia. Hemos puesto como el mundo mucha actividad y poca oración. Entretenemos la iglesia vive entretenida pero no vive transformada. Y Romanos 12:2 habla acerca de la transformación, de que tenemos que ser transformados. Esta es la generación que más oportunidades tiene para ganar almas, pero es la generación que más se quiere parecer al mundo. Hay reuniones en algunas iglesias que uno ya no sabe dónde está metido uno. Ya uno no sabe dónde está metido. Porque somos neopentecostales. Yo no vengo a juzgar iglesias. También soy un neopentecostal. Somos neopentecostales, o sea, pentecostales modernos. Pero estamos perdiendo una esencia importante en nuestras vidas, que es la presencia. Es la presencia. En estos tiempos, nuestras iglesias, muchos de los miembros de nuestras congregaciones, así de fácil dicen vulgaridades. Así. ¿Esto que te van a escuchar? Pues que me escuchen toda esa manada de... ¿Y qué me importa? El testimonio me vale.
Porque cada vez nos parecemos más allá y menos. En lugar de que ellos se quieran parecer a nosotros, nosotros nos estamos pareciendo cada vez más a ellos. Esta generación tiene todo. ¿Usted se imagina el apóstol Pablo sabiendo que puede comunicarse con gente en China en este momento? ¿Cómo estaría Pablo conectado ganando almas en la China sin tener que viajar a la China? Que tenemos aparatos ahora que yo le puedo hablar a usted en español y le doy enter y le hablo a usted en chino. ¿Usted se imagina todo lo que haría Pablo con las redes sociales? ¿Cuántas almas ganaría Pablo con las redes sociales? Pero nosotros nos estamos matando y comiendo entre nosotros mismos en las redes sociales. Señalando, juzgando, criticando. Hay personas que ganan dinero por criticar. Se volvieron youtubers, instagramers, criticadores de iglesias. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que son cristianos. Que a mí me critique el mundo es una historia, pero que me critique un hijo de Dios. Nos estamos comiendo entre nosotros mismos. Vuelvo y pregunto, ¿estamos preparados, Señor? ¿Qué novia le vamos a presentar a Cristo? Para cuando Cristo venga, ¿usted está preparado? Nosotros hace ¿cuándo fue lo del volcán de fuego? Eso terrible que vivimos. Ya 4 años. 4 o 5 años fue la erupción. 6 años ya. ¿Sabe por qué murió tanta gente en esa erupción? Porque ellos estaban acostumbrados a que el volcán todos los días explotaba. Todos los días hacían boom. Y salían y miraban el humo y las fotos y los turistas. Boom. Todos los días. Y un día les dijeron, hay que salir corriendo porque este volcán va a explotar. Todos los días explota y no me he muerto. Eso es como el cristiano que dice, todos los días cometo pecado y Cristo no ha venido. Todavía me puedo arrepentir porque el que reza y peca empata. ¿Aló? Mañana me arrepiento. Mañana le pido perdón a Dios. Hermano, pero es que ese enojo. Mañana le pido perdón a Dios. Si a mí me anuncian, ahora que ya vimos lo que sucede, que el volcán otra vez está activo, yo soy el primero que salgo corriendo, porque yo ya estoy preparado. ¿Estamos preparados? Voy a hacer esa pregunta todo el tiempo. ¿Estamos preparados? Mateo, ahí mismo en el capítulo 24, verso 40 al 44 dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Mira el que está a su lado y dígale, ¿quién eres tú, el uno o el otro? Porque el uno será tomado y el otro será dejado. Verso 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Quién es usted, hermana, la una o la otra? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo va a venir Jesús? Como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo viene un ladrón. Ahora, el verso 43 no está hablando de Jesús. Cuando dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Por qué? Porque si estuviera hablando de Jesús, él no estaría pendiente para que el ladrón no entre, si fuera este ladrón Jesús. No, él está hablando del ladrón de Juan 10:10, que viene a matar, robar y destruir. Hablando del enemigo. Y nosotros tenemos que estar velando. Tenemos que estar velando. ¿Sabe para qué? Tenemos que estar velando para que el diablo, el enemigo, no venga a minar nuestros hogares, nuestros hijos. Yo he visto padres de familia que van a la iglesia y no vienen tus hijos. No, hoy no quisieron venir. Se quedaron jugando PlayStation. Que el PlayStation muera por él. No, es que ellos tienen derecho a escoger. No, mientras vive en mi casa usted no tiene derecho. Mientras usted vive en mi casa y esté bajo mi
autoridad y coma de la comida que yo compro y prenda su PlayStation con la luz que yo pago y tome agua con el agua que yo compro también a las empresas de agua, usted va conmigo a la iglesia. Pero son niños de 8 años que le arman un escándalo. Ay, no, quédese, no quiero perder la paz. La paz la vas a perder cuando vayamos con el Señor y lleguemos al cielo y tú empieces a mirar, ¿y dónde está mi hijo? ¿Y dónde está mi hijo? Y te va a decir el diablo, aquí jugando PlayStation conmigo. Señor, ¿por qué no se salvó? ¿Por qué no tuviste carácter? Porque como padres a nuestros hijos tenemos que decirles sí es sí, no es no. Después de los 18, gobiérnese. Pero hasta antes de los 18, usted se sujeta. Y yo tengo que darle techo, comida, educación y Cristo a mis hijos. Porque si no, el ladrón va a entrar. No me preparé, entró el ladrón. La salvación es personal, ellos verán. ¿Cómo se te ocurre? ¿A tus hijos no los parió la tierra? ¿No salieron de debajo de un árbol de manzana? ¿Ya se te olvidaron las horas que tuviste que pujar para pasar de 1 a 10 en dilatación? Por lo menos por honrar ese momento, rescata a esos muchachos. Y tu marido, él verá. Y él después vio, pero vio fue a otra. Ay, pastor, ore para que mi marido vuelva, pero va a venir con la otra. Porque el diablo entró y minó, porque nosotros nos relajamos. Mira que está a su lado y dígale, no te relajes. Sabe que de acuerdo a la palabra, el 50% de los creyentes se va a ir con el Señor y el otro 50% se va a quedar. De acuerdo a la palabra. Eran 10 vírgenes. 5 que tenían sus lámparas encendidas se fueron con el novio. Y las 5 que no tenían el aceite se quedaron a mitades. Eran 2 personas que estaban caminando. El uno fue llevado y el otro se quedó. Eran 2 mujeres en el molino. La una se la llevaron y la otra se quedó. O sea, vamos a mitades. Si a esas mitades vamos, échele un vistazo a los que tiene al lado. Pastor, por eso yo no voy a vender la iglesia cuando Cristo venga. Porque alguien de la iglesia que se va a quedar, hay que dejarlo cuidando el local. Tenemos que prepararnos. Diga conmigo, me tengo que preparar. La diferencia entre el que se va y el que se queda es el conocimiento. Ellos no conocieron que tenían que cambiar. La diferencia entre el que se va y se queda es el conocimiento que se tiene del cómo estar preparado. ¿Cómo me debo preparar? Primero, santifícate. Lo primero que tenemos que hacer es santificarnos. Y hablar de santidad no significa hablar de legalismo. El legalismo y la santidad son 2 cosas muy diferentes. La santidad es que de tu boca no vuelven a salir cochinadas. ¿Aló? A veces uno dice, y con esa misma boca acabó de adorar al Señor en la iglesia, Dios mío. Recuerde que la boca es como una fuente por el cual no puede salir agua dulce y agua amarga al mismo tiempo. Por nuestra boca o sale agua dulce o sale agua amarga. Lo primero que tenemos que hacer es santificarnos. Es lo que más nos cuesta, iglesia. Porque nosotros nos acostumbramos a dolores, a enojos, a falta de perdón. Cuando Dios habla de santificar, toca una palabra que hay gente que esa palabra parece que les picara, como que le diera alergia. Se llama perdón. Es que tienes que perdonar. No, yo eso no lo perdono, que lo perdone Dios, pero yo no. O sea, Dios es menor que tú, porque tú no puedes perdonar, pero Dios sí lo puede hacer. O sea, tú estás por encima de Dios. Que lo perdone Dios, pero yo no. No, o perdonas o te quedas. Al reino de los cielos no vamos a entrar ni con amarguras. Si usted es un cristiano que parece bautizado con limón, se tiene que quitar el limón de encima. Estamos en la alabanza. ¿Dónde está el grupo de alabanza? Estamos en la alabanza.
Hoy puedo danzar con libertad porque soy su hijo. Y alguno ahí sentado. Infórmele a su cara que usted es salvo, porque su cara no se ha dado por entendido. Le metemos más emoción a un partido de fútbol que a la victoria que Cristo ganó en la cruz. Santificas las palabras que salen de tu boca, santifica los pensamientos que hay en tu cabeza, santifica los lugares donde tus pies están llevándote, santifica todo lo que está en ti, todo tiene que santificarse. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Si la novia se viste de lino fino, se viste de santidad, y cualquier cosa que no sea santo va a ensuciar tu vestidura. Hay un ejemplo bien interesante. Cuando usted se arregla el domingo, viene bien bonito para la iglesia. En Colombia decimos bien pispo. ¿Sabe qué es pispo? Un feo arreglado, pero bueno. Se viene bien pispo para la iglesia. Y entonces, de repente, su hijo o su nieto pequeño estaban jugando con pantano en la calle. Cuando él, abuela o mamá, y los va a abrazar, y usted dice: ay, no me toque que me ensucia, voy para la iglesia. ¿A alguien le ha pasado? No mueva la gaseosa así, que eso va a echar y me va a ensuciar, voy para la iglesia. ¿Por qué usted corre? Porque sus vestiduras están limpias. Pero si usted estuviera sucia del mismo pantano, o sucio con el mismo pantano, y se acerca al niño a abrazarlo, usted se agacha. ¿Por qué? Porque un mugre más a un traje sucio. No importa. Por eso es que hay tantos cristianos que se ensucian tan seguidos en el pecado, porque sus ropas ya están sucias. Entonces, si estoy sucio, un mugre más no se va a echar de ver, Lo que Dios necesita es que lavemos las ropas en su sangre. Eso es lo primero que tenemos que hacer para poder irnos con el Señor en su segunda venida. Ropas limpias, porque sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra. En el verso 43 de Mateo 24 dice: pero sabed esto, que si el padre supiese a qué horas viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Dile al que está a su lado y dígale: cuida tu casa. Tenemos que cuidar esta casa. Tenemos que cuidar esta casa. Y tenemos que cuidar el hogar donde tenemos nuestra familia. Son 3 casas que tenemos que cuidar. Cristo tiene que ser el Señor en esta casa y en la casa donde habitamos. Él tiene que ser el Señor en las 3 casas. Tenemos que cuidarnos de no ser parte de la ramera de la que habla Apocalipsis. Han leído en Apocalipsis: ha caído la gran ramera. Y la gran ramera es tal religión. No solamente. La gran ramera son todos aquellos que se prostituyen con el mundo. Eso también es la gran ramera. Todos aquellos que se prostituyen con el mundo. Cuando usted pide su tajada y venga, échelo acá y que nadie se dé cuenta. Eso es gran ramera. Cuando usted se saca un poquito más sin que se lo dieron. No, es que pilo es. Cuando el niño usted lo manda a la tienda y le da el vuelto y se quedó con un quetzal. Mira, qué pilo es este niño. No es pilo. Es un ladrón en potencia. Eso no es ser pilo. Es ser ladrón. A las cosas hay que llamarlas como son. Si se te quedó con un quetzal que tú no le diste, te robó un quetzal. Es ladrón. Y los ladrones, dice la Biblia, no entrarán en el reino de los cielos. Así sea bonito su hijo. Hay que santificar las casas. La casa y la casa. Apocalipsis 22 del 11 al 12 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo
practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En la medida que Cristo esté más cerca, más santos tenemos que estar ya. Usted no puede dejar para el último día, deje de ser latino en su vida espiritual. ¿Cómo así? Los latinos dejamos todo para última hora. Usted no puede aplicar el latinismo o la hora chapina con el Señor, porque el Señor no se rige por la hora chapina. Si Él llegó a las 12, usted no le dice, espérame hasta la 1. No, a las 12 vino y se fue. Usted no puede dejar para última hora arreglar ese problema que hay en su corazón. Es que fue mi suegra la que me hizo daño. Pues entonces ve y busca a tu suegra y perdónala. Hey, pero esta es tan orgullosa que ni siquiera va a decir que eso es problema de ella. El que se quiera condenar, que se condene, pero yo quiero entrar al cielo. Es que mi marido me hizo. Te va a tocar perdonar, porque eso te va a impedir el poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque usted no tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí tiene la culpa de la cara que pone. Su marido la hizo llorar y usted lloró, ya, pero saque ese espíritu de venganza que usted lo va a aplastar a él. No. El que le responda a Dios, usted respóndale a Dios por lo suyo. El que me hace daño tiene que responder por el daño que me hizo, pero yo tengo que responder delante de Dios por todos los pensamientos de cómo me vengaría. Porque uno dice, ay, porque soy cristiano, pero si no, yo le haría esto, le haría aquello, le haría lo otro. Ya estamos mal. Ya estamos mal. Tenemos que pedirle perdón a Dios por eso. Primera de Tesalonicenses 5, del 2 al 9 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Más vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas. Hay mucho cristiano que está en tinieblas. Lo primero, santifícate. Lo segundo, escoge cuidarte y cuidar tu descendencia. Dice Mateo en el capítulo 24, del 45 al 51, dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su Señor venga, lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, siervo a consiervos. ¿Sabe cuál es su consiervo? El que tiene al lado. En la iglesia hay dos tipos de cristianos. ¿Cuántos cristianos hay? Hay dos tipos de cristianos. Aquellos que son miembros del cuerpo y aquellos que son prótesis en el cuerpo. Mire, este brazo es miembro de mi cuerpo. Esta pierna es miembro de mi cuerpo. Estos ojos son miembros de mi cuerpo. Si a mí alguien me va a sacar un ojo, yo le peleo con las manos, con los pies, con los dientes, con lo que sea. El cuerpo se defiende, porque la sacada de un ojo duele. Si la sacada de un hijo duele, la de un ojo duele más. Aló. Pero cuando lo que tengo es una prótesis, cuando el ojo es prótesis, simplemente hacen y se lo sacan. ¿Te dolió? Ah, no, porque las prótesis no duelen. Pero hay prótesis que maltratan. Cuando se ponen una pierna de prótesis, tienen que ponerle un montón de cuentos para que no maltrate y no haga heridas. Las prótesis hacen heridas al cuerpo, los miembros no. Y hay cristianos que son miembros y hay otros que son prótesis. Las prótesis se quitan y se ponen, ay no, ya no quiero estar aquí, me cayó mal la hermana Pepa, el hermano Chencho, me cayó mal aquel, me cayó mal aquella y me voy de esta iglesia. Dice la Biblia, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Porque nosotros en estos tiempos llamamos santidad al ser fariseo. Yo no haría eso. Yo no diría eso. No me junto con aquel. ¡Uy, qué horror! ¡Ay, Padre Santo! Mire, porque usted no se puede persinar, si no se persinaría. ¡Ay, Señor bendito! ¡Ay, qué tal por Dios! ¡Ale! ¡Ay, no, no! Yo soy santo, yo soy casi un ángel. Me llamo Ángelo, me llamo Angélica, dirá la hermana. No, 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 no. Cuando usted toma esa posición de señalar y juzgar, ¿quiénes señalaron y juzgaron a Jesús? Los fariseos. La santidad no es una posición farisaica. La santidad es una decisión en el corazón. Y hay muchos hermanos que se atacan entre ellos. Aún dentro de las mismas congregaciones. Ojo, porque yo tengo que cuidarme y cuidar mis generaciones. Cuando hay problemas, incluso en el matrimonio, no sé por qué lo voy a decir, pero lo voy a decir. Pero cuando hay problemas en el matrimonio, por favor, si peleó con su marido, arréglese con su marido. No se ponga a buscar aliados y mucho menos los hijos. Si supieras lo que me hizo tu papá, es que tu papá, si viera lo que me dijo tu mamá, que no, tu papá es esto, no, tu mamá es aquello. Y los pobres niños así, ¿y a mí por qué me meten en esto? O sea, ¿qué es lo que ellos quieren? Que lo quiera más a él y la odie más a ella. Y eso lo hacemos en las iglesias también. Ay, se va a meter esa hermana en la oración. Si esa hermana es medio mundana, pues libérela. La razón por la que Dios te puso como administrador de los recursos de Egipto es para alimentar a tus hermanos. La razón por la que Dios puso a José como administrador de los recursos de Egipto no era para que José se sacara la espinita, era para que él estuviera listo para cuando sus hermanos vinieran con hambre, él les pudiera dar comida y los pudiera alimentar. Dios nos puso en su casa para que ganemos almas, para que cumplamos la gran comisión. Hebreos 10, 24 al 25 dice, y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, así tengamos internet y pasemos las predicaciones por Zoom o por YouTube o por WhatsApp o por Instagram o por Facebook. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Para la segunda venida del Señor, yo tengo que aprender a tener comunión con Él. No sé si me pueden acompañar ya con el piano. Si usted mira ahí en Mateo 24, que es el texto que está usando como base, termina Mateo 24 y arranca Mateo 25, o sea, no tiene nada de científico de 24 a 25. Pero la Biblia no fue escrita ni con versículos ni con capítulos. Esos lo hicieron para que a nosotros se nos facilitara llegar a ciertos textos. Entonces, el capítulo 24 termina hablando lo que hemos hablado y comienza el 25. Y el 25 comienza con la parábola de las vírgenes. ¿Qué es lo que necesitaban las vírgenes? Aceite. ¿Qué es lo que escasea en estos tiempos? Aceite. ¿Qué es lo que más se critica en muchos lugares? El mover del Espíritu. Ya ahora incluso están diciendo que hablar en lenguas, que eso era para otros tiempos. Qué pena, pero que yo sepa, la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y las lenguas es uno de los dones que Él entrega. Tenemos que aumentar la comunión con el Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué con el Espíritu Santo? Porque es el que nos dejaron. Jesús, Él se fue a preparar aposento para nosotros. Porque Él es el novio. De acuerdo a las costumbres, el novio siempre le tiene preparado aposento a la novia. Ahora es que se las llevan a vivir a la casa de los papás, pero siempre era que el novio le tenía preparada aposento a la novia, su lugar. Y Cristo fue a preparar habitación para ustedes y para mí, porque nos vamos a casar con Él.
Pero él dijo, yo me voy, pero uno de mi misma especie queda, el Espíritu Consolador. Y Él es el que nos revela a Cristo y nos revela al Padre. Y si usted no tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿cómo va a conocer a Dios? Hay mucho cristiano que cree en un Dios que no existe. Hay mucho cristiano que dice, qué pena me da, pero mi Dios no haría eso. No, el tuyo no, pero el de la palabra sí. Ay, es que como me habló, ay no, me habló horrible, sí. Y si Jesús estuviera aquí te diría sepulcro blanqueado, que estás podrido por dentro, aunque te ves bonito por fuera. O si nos pudiera hablar, porque en la iglesia hacemos algunas cosas, pero saliendo de aquí hacemos todo lo contrario, nos diría hipócritas, como le dijo a los fariseos también. Ay, pero es que no, mi Dios es amorcito y cariñito. No, Él también es fuego consumidor. Pero si Él me ama, Él me tiene que perdonar todo. Mucho cuidado, que llega un punto que hay un límite. Comunión con el Espíritu Santo. Después de la parábola de las vírgenes, viene otra parábola. Y esto es lo último. Cumple con tu asignación. Todos tenemos una asignación en esta tierra. La parábola que sigue después de las vírgenes es la parábola de los talentos. Dios a cada uno nos dio talentos, nos entregó dones. Tal vez usted no sepa cantar, no intente venir al grupo de alabanza. ¿Para qué se frustra? Le van a hacer un examen, no sabe cantar, no sabe tocar, aprenda primero. Todos quieren ser de la alabanza porque este es el que se muestra. No, hay muchas formas de servir. Abra una célula, predíquele a sus vecinos, sirva como servidor, entre a la oración, a intercesión, sirva, porque el que sirve, sirve, y el que no sirve, pues no sirve. Tenemos que aprender a servir, tenemos que cumplir la asignación, porque el reino de los cielos es como un hombre que entregó talentos. ¿Qué talentos entregó el Señor a ti? Y no estás poniendo al servicio de los dones, el conocimiento, tu carrera. Todo eso implica que nosotros tenemos que estar preparados. Póngase de pie. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿Cuándo estabas sediento? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero? ¿Cuándo te recogimos desnudo? ¿Cuándo te cubrimos? ¿Cuándo estabas enfermo? ¿Cuándo en la cárcel? ¿Cuándo fuimos hacia ti? Y Él les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Todos tenemos un llamado, un don, un talento, un ministerio. El que no hace nada en la iglesia no es porque no sepa hacer algo, es porque no quiere hacerlo. Es así de sencillo. Uno como pastor los ama a todos, pero uno los mira y dice: ay, Dios mío, qué gran material tan desperdiciado. Pastor, pero es que me da pena hablar en público. Ah, pero para contar un chisme, ahí sí, bla, 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 y lo hacen en público. O sea, no te da pena hablar en público, te da pena hablar de Dios. Pero si te preguntan de una serie, de La Casa de Papel, o de eso, la cuentas completa. Tienes algo de Dios en ti que hay que compartir. Y todo eso nos lo entregó el Señor para que lo pusiéramos en práctica antes de su venida. Nosotros vamos a reinar con Él, sí, pero desde ahora podemos reinar estando juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. ¿Cuándo viene Jesús? No tengo idea. Ni los ángeles del cielo lo saben, pero ya hay señales de que está pronto. ¿Cuál es el deseo de todos nosotros como pastores? Verlo a usted en el cielo con nosotros. Qué alegría uno llegar y ver la congregación. Ay,
No se me quedó ni, ay, sí, la hermana, bueno, es que era chismosa, era lógico que se iba a quedar. Pero qué alegría uno ver a toda la congregación. Verlos y, hermano, ¿cómo está? Qué bendición. Te quedaste, qué bien. ¿Cuántos quieren ir con el Señor? Tenemos que empezar a trabajar desde ahora. Lo primero, santifíquese. Josué recibió la instrucción de que el pueblo fuera santificado antes de cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Santifíquese. ¿Qué tiene que cambiar en su vida? No espere que Dios lo cambie. No, usted y yo tenemos que tomar las decisiones del cambio.